En una jornada en la cual se profundizó el plan de entrega, algo de lo que venimos hablando hace rato, y que hoy tuvo un capítulo importante con la llamada hidrovía, que es una forma elegante de no decir río Paraná, porque vieron que una cosa es decir privatizamos la hidrovía, y otra cosa es decir privatizamos el río Paraná. Epa. Pero un poco se trata de eso en realidad. Obviamente no significa que la gente no va a poder meter los pies en el agua ni nada, no, pero la parte del río Paraná que hace de infraestructura y que es la vía de entrada y salida de nuestro país, bueno, acaba de ser adjudicada en una operación que no carece de sospechas, que no carece de cosas poco claras, y donde se cruzan, como en casi todo este gobierno, la entrega geopolítica con los negocios turbios. O, como dije alguna vez, rapiñan lo que hay en los cajones mientras le entregan tu casa a otro. Escuchemos lo que comentaba ayer, charlando con Pablo Caruso en QR, el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, periodista de investigación, un hombre dedicado de toda su vida a estudiar e investigar los negocios que giran en torno a los negocios del agro en el centro del país, a la salida de granos y de otras cosas a través del puerto de Rosario, etcétera. Dentro de una entrevista muy, muy interesante, escuchémosla porque sirve como disparador para hablar de varios temas. ¿Qué es lo que se discute? La planificación del 80% de las exportaciones argentinas. El que maneje el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina. Por eso esto le debe importar a una familia de Misiones, de Mendoza, de Jujuy, de Tierra del Fuego, porque va a tener un plato menos o un plato más de comida si las exportaciones argentinas le dejan la mayor cantidad de dinero al pueblo argentino. Pero como la planificación está hecha desde afuera, va a haber menos platos de comida en esas provincias que ni siquiera saben de qué color es el agua del río Paraná. Por eso no se habla, porque este es el tema vital del mayor ingreso que tiene hoy la Argentina, que es lo que entra y lo que sale por el río Paraná. Y algo más, estamos hablando de los títeres, pero hay que hablar de los titiriteros, porque así como EMEPA fue la empresa argentina que le dio la Unión Transitoria de Empresas en aquel momento a la Yandenul, ahora aparecen jugadores extraños, fuertes. Juan Manuel Ondarzú, un hombre del norte de la provincia de Buenos Aires, vinculado al puerto de Ramallo, al puerto de San Nicolás, que prometió 400 millones de dólares en el sur de Santa Fe por el puerto de Timbúes, que alguna vez nos hizo juicio a nosotros por denunciar que él tuvo una profusa historia de causas judiciales que fueron cerrando, eso hay que decirlo, pero es un jugador pesado en todo esto, con las sombras y las luces de todos los negocios portuarios, que obviamente incluye contrabando de armas, narcotráfico y todo esto vinculado a lo que recién estábamos hablando. Después aparece el señor Elías, que es el hombre que hoy está manejando el puerto de Quequén, Bahía Blanca, puerto absolutamente estratégico, porque es la salida al Océano Atlántico directamente que tiene todo esto. Y después aparece una familia de soderos, originalmente la familia Neus, de 120 años de historia, que empezó a meterse en este negocio de la colonización del Estado al servicio de empresas privadas, que son las privatizaciones, que ya se quedó con una parte de Transener. Se habla de esto. Ahora, estos son los títeres. El tema es quiénes son los titiriteros, del verdadero titiritero, del que se queda con el dinero grande del Paraná, que es el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Ese es el titiritero, el dueño de la Argentina, Estados Unidos, con una empresa absolutamente emblemática, Cargill. Esos son los titiriteros. Así como se quedaron con Vicentín en toda la exportación, ahora se van a quedar con toda la planificación del Paraná. Bueno, clarísimo, ¿no? El relato que hace Carlos Del Frade. Y al mismo día que se abren los sobres para avanzar con el proceso de licitación, que dicho sea de paso, aparentemente, y para sorpresa de muy pocos, va a ganar la belga Yandenul, el gobierno argentino firma un acuerdo con Estados Unidos
para que Estados Unidos patrulle el mar argentino, al cual califican como un bien común. Un bien común, mirá vos. Y además nos tenemos que enterar, primero porque lo denunció Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Armada Argentina firmó hoy con Estados Unidos un programa para la protección global de bienes comunes. El anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa, lo hicieron exclusivamente la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur. El mar argentino, dice Bianco, no es un bien común global, es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos. En vez de ofrecer nuestro Atlántico Sur como área de entrenamiento y mapeo naval para otras potencias, el gobierno nacional debe cumplir así sus funciones soberanas, entre ellas comenzar imperiosamente las gestiones y la presión diplomática para impedir la explotación ilegal de petróleo en la cuenca Malvinas Norte, que se consolida frente a la parálisis de Javier Milei. Y efectivamente, como dice Carly Bianco en este tuit, no lo anunció el gobierno, sino que lo anunció el propio Comando Sur, con este tuit que dice: más fuertes y más seguros si estamos juntos. Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur. Todo esto además sin pasar por el Congreso, sin ningún tipo de control. Es decir, no sabemos cuántos navíos van a formar parte de este operativo, cuándo entran, cuándo se van, cuántos efectivos, dónde van a repostar cuando no estén en alta mar. Es decir, va a haber fuerzas armadas extranjeras en territorio argentino sin que tengamos ninguna manera nosotros de saber qué están haciendo. El mismo día que está pasando todo esto, se firma el acuerdo, avanza la licitación de la hidrovía. Las cuentas del Comando Sur, además, empezaron una especie de campaña sobre su rol en la región, las fuerzas desplegadas, ¿no? Dice, letal, preciso y listo, pero empezando por letal, ¿no? Letal significa que matan. Las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur están demostrando la determinación de Estados Unidos para garantizar que el hemisferio occidental, es decir, América del Norte y América del Sur, estén a salvo de las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia. Nosotros ya sabemos desde el 3 de enero, cuando se atacó una capital de un país sudamericano, se secuestró un presidente. ¿A qué se refieren con cuidar, ¿no?, la estabilidad y la democracia? Usaban la misma excusa en ese momento que la que usan ahora. Veamos un poco el video, si nos están acompañando en algún dispositivo con pantalla. Veamos un poco el video que publica con este tuit el Comando Sur, porque, a ver, esto es lo que vienen a hacer, no hay muchas vueltas que darle. Roger, I copy. All switches safe. Controllers grounded. Moving the line. Soldados con armas letales, helicópteros, vehículos anfibios. Artillería. Todo esto es lo que van a venir a hacer Sudamérica, te lo están avisando. Lo hicieron en Venezuela, lo están haciendo en Cuba, o lo van a hacer pronto. Escuchan, ¿no? Se siente muy seguro. Y en Bolivia también están actuando en este momento, porque además de las protestas que piden la renuncia del presidente, también está habiendo simultáneamente un operativo liderado por fuerzas norteamericanas, liderado por la CIA, para encontrar y extraditar o matar a Evo Morales. Vimos el otro día los papeles, lo contó el propio Evo Morales.
cómo los helicópteros pasaban por encima de donde él estaba. Y ahora también nos enteramos, a través de otra filtración, que el gobierno de Bolivia ordenó la detención de los principales líderes de las protestas, de los sindicatos, de los movimientos indígenas. Se los acusa de terrorismo. En un lenguaje muy, pero muy parecido al que acá ha aplicado Patricia Bullrich cuando se votó, por ejemplo, la ley antimafias, o al que utiliza el gobierno cada vez que hay una protesta importante y salen a denunciar que es parte de un golpe de Estado. Para que vean que ya se está instalando el discurso, ya se está preparando el terreno por si el día de mañana hay que hacer acá lo que están haciendo en Bolivia, lo que hicieron en Venezuela, lo que planean hacer en Cuba. No crean que estamos a salvo porque somos un poco más blanquitos o estamos un poquito más lejos. Y acá en la Argentina, obviamente, todavía no se llegó a ese punto, pero el nivel de entrega es total. Y hay cosas que va a ser difícil deshacer. Digo, yo me pregunto, ¿qué garantía tenemos que ninguno de estos destacamentos que llegan para participar de ejercicios, de programas, etcétera, sin ningún tipo de control, el día de mañana, si cambia el gobierno, no se quieran ir? Si Estados Unidos se hace cargo del puerto de Ushuaia, ¿quién les va a ir a decir que se vayan si el día de mañana los argentinos deciden que no quieren tener una base extranjera militar en su territorio? Al cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano que está también instalado en la hidrovía, si uno le pide: señor ingeniero del ejército norteamericano, mire, gracias por todo lo que hizo, pero la verdad es que somos un país soberano y ya no queremos su colaboración. ¿Ustedes piensan que le va a decir, claro, cómo no, va a agarrar la valija, va a pasar por el free shop, comprar un perfume y volver a casa? No. Y teníamos, no sé si está ahí, porque ahí veo que no lo puse en el guión, no quedó en el guión, un testimonio de un manifestante boliviano. Ahora ahí les digo el número, así lo buscamos porque me parece que está muy bueno. El 16, exactamente, muchísimas gracias, Gus. Porque dice un poco lo que todos pensamos. A ver, ahora después lo quiero charlar con la mesa en un rato. Obviamente son realidades muy distintas la de Bolivia y la de Argentina, muy distintas, idiosincrasias distintas, historias distintas, pero uno escucha esto y no deja de pensar, che, algo hay. ¿De su país? Mal, pues amigo, mal. Mal. Maldito gobierno que no sabe manejar bien, solamente maneja para la gente élite rica. Y es, mira mi pueblo cómo está sufriendo aquí. La lucha es para todos, no es para mí, ni es para todos. Pero hay gente que es a favor del gobierno y habla otra cosa, macanas hablan. Estamos mal, amigo. En la economía suya, diaria, ¿también lo perjudicó este programa económico? Estamos perjudicados, amigo, con esas leyes que quiere sacar, que nos quiere hacer trabajar 12 horas, pues quiere implementar otras leyes que quiere sacar, pues no conviene al trabajador, amigo. Estamos mal, muy mal. ¿Qué le diría el presidente? Lo que están pidiendo, su renuncia, que renuncie de una vez. Esto no es Perú, no es Argentina, pues que le van a aguantar. Esta semana nos aguantaremos, tu amigo, y le van a hacer volar igual. La gente está, perdón la palabra, está emputado la gente. ¿Con bronca? Con bronca, la gran mayoría. No aguantó y salió a la calle. Es eso, amigo, tantas leyes, mira, tantas, se ha endeudado en 6 meses. ¿Cuánta deuda ahorita está? ¿Hay familias endeudadas también en Bolivia? Hay, amigos, los bancos. Hay microcréditos que se han prestado. Y todos ahorita nos estamos perjudicando, amigo. Bueno, clarísimo. Y de nuevo, no se trata de hacer comparaciones que no corresponden, pero sí de ver que no hay un destino fijado, que no hay un solo futuro posible. Porque eso es un poco lo que te tratan de convencer. No protestes, total, no vale la pena, no vas a poder cambiar nada. Y la verdad es que en ese sentido las generales de la ley siguen siendo las mismas ahora en el siglo XXI que en el XX, en el XIX, en el XVIII, en el XVII, en el XVI. La gente en algún momento se harta y cuando se harta, bueno, pasan cosas. En Bolivia pasó más rápido. Acá a lo mejor es un poco más lento. A lo mejor el pasan cosas
allá pasa en la calle y acá termina pasando en las urnas, no lo sé. Pero lo que no se inventó todavía es algo que cure contra la insubordinación de la gente. El propio presidente Milei lo dijo una vez, antes de morirse de hambre algo van a hacer. Bueno, están testeando hasta dónde llegan. Hablando de Milei y de lo que dijo Milei, habló hoy a la mañana, le cambiaron la medicación porque estaba obviamente un tono más abajo que en las últimas apariciones. Incluso dejó de lado el bandoneón, la guitarra y el contrabajo y estaba más, no sé, ahora véanlo y díganme qué instrumento les parecía que estaba tocando. Pero vieron cómo son esas cosas de Milei, ¿no? Que dice cosas muy grandilocuentes que después cuesta sostener. Y hoy lo que dijo es que para él, sin empresarios no hay nada. Escúchenlo. Básicamente acumulando capital físico, acumulando capital humano, con progreso tecnológico y con espíritu empresarial. Es decir, sin empresarios no hay nada. Es decir, si no está el tipo que emprende y se pone el casco y se va a la trinchera, no hay nada. Sin empresarios no hay nada. Bueno, no sacó qué instrumento estaba tocando. Sin empresarios no hay nada, dice Milei. Entonces da la sensación de que su gobierno es un gobierno para que no haya nada. Porque hoy en día hay 25.000 empresarios menos que hace 2 años y medio, sin ir más lejos. Hay un informe del Instituto Argentina Grande sobre la pérdida de empresas que compara la pandemia con Milei. Y adivinen quién gana. Desde que asumió el gobierno libertario se perdieron 6.000 empresas más que durante la pandemia. 24.437 cierres, que representan un 52,5% más que lo perdido en un momento de parálisis mundial del comercio. Ahí vemos 16.000 empresas se perdieron durante la pandemia, 24.400 entre noviembre del 23 y febrero del 26. Ya, de hecho, se calculan que son más y mañana, de hecho, va a haber un acto en la General Paz, a la altura del INTI, convocado por el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, convocado por ATE, convocado por cámaras de pymes, convocados por los trabajadores del INTI y demás, para conmemorar de alguna manera la empresa número 25.000 que cierra durante el gobierno de Javier Milei. Y aclaro también, porque leí algunos libertarios en las redes que no sé si estaban argumentando en serio y tienen un helado en la frente, o estaban baiteando y tienen también, por lo tanto, un helado en la frente, que decían, bueno, hablan siempre de todas las que cerraron y no de las que abrieron. No, cuando se dice cerraron 25.000 empresas, lo que se entiende, para alguien que más o menos sabe de lo que está hablando, es cerraron 25.000 empresas más de las que abrieron. La diferencia entre las que abrieron y las que cerraron da menos 25.000. No, porque a veces uno parece que está discutiendo con niños de jardín de infantes. Tenemos una placa más del informe del Instituto Argentina Grande que compara cómo fue mes a mes la evolución de del cierre de empresas durante este periodo. Si me pueden sacar el zócalo un segundo, así se ve bien el gráfico, o ahí achicando el gráfico, perfecto, ahí se ve muy bien. Y ahí entonces tenemos como el segundo mandato o el final de Menem tiene una cantidad positiva de crecimiento de 30.000, 20.000 empresas negativas en el periodo de la Rúa, 170.000 empresas positivas en el periodo de Néstor Kirchner, 42.000 en el primer periodo de Cristina, una leve pérdida de 1.000 en el segundo periodo de Cristina, 23.000 empresas se perdieron durante los 4 años de Macri, se crearon algo más de 2.000 en el Frente de Todos, y en estos 2 años y medio Milei ya destruyó más empresas que Macri en 4 años. En 2 años y medio Milei destruyó más empresas que Macri en 4 años. Y nada indica que esto vaya o pueda cambiar. Hoy nos enteramos, por ejemplo, leyendo al colega Renú, que Milei está pidiendo a las empresas que compren su propio gas para el invierno porque no les puede garantizar el suministro.
Y no solo eso, sino que Narsa armó una subasta donde se terminó pagando un precio 47% más caro que el del mercado en condiciones poco claras. Siga. También el gobierno, el presidente, personalmente advirtió hoy en su discurso que va a continuar el apretón monetario, con lo cual olvídense que haya más plata en la calle, ergo, olvídense que haya más consumo, ergo, olvídense que haya más producción, ergo, olvídense que haya más trabajo. Escuchemos lo que decía Milei. El otro elemento por el cual nosotros consideramos un programa de estabilización tiene que ver con la política monetaria. Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Bueno, no estaría funcionando porque, de acuerdo a los datos oficiales, la canasta de servicios, por ejemplo, se disparó un 17%. Esto es 6 veces más que la inflación. Y sabemos que esto pega más en el bolsillo de los que menos tienen. Porque la inflación mayorista fue la más alta en muchísimo tiempo. Es decir, claramente que la batalla contra la inflación no está terminada, ni muchísimo menos. Y lo que no estoy seguro de que haya es mucha más licencia social para seguir con este ajuste y este apretón mientras siga la inflación y la paciencia se va agotando. Bueno, ¿cómo no se va a agotar cuando uno tiene que todos los días escuchar historias como esta? Escuchen a esta jubilada. Lo pensé un rato sobre si poner o no el video, porque la verdad es que es muy duro. Pero la verdad es que la calle está muy dura, la realidad está muy dura, el país está muy duro y mirar para otro lado o tratar de que no nos afecte no va a traer nada bueno. Hay que hacerse cargo de esta realidad y en todo caso tomar los pasos necesarios para que cambie, como están haciendo acá nomás nuestros colegas bolivianos. Preguntar, con 400 pesos que gano de jubilación no me alcanza. ¿Hasta qué día del mes le alcanza el sueldo? Y pagando todo lo que tengo de pagar, llego el 20 y no tengo más. Claro. Después le mangueo a mis hijos. Sus hijos tienen que mantenerla usted ahora. Por supuesto. Por supuesto. Sí, Ya si te los vale. remedios y toda la luz y todo, Obvio. no te alcanza, hija. Claro, imposible. Bueno, Está gracias bien. que están los hijos, porque imagino gente jubilada que no tiene familia, ¿qué hace, no? Ah, ¿te das cuenta? Ya con eso te das cuenta que no alcanza. No alcanza, hija, no alcanza. Pero bueno, es lo que hay y es lo que hay que aguantar. ¿Cuánto se va a aguantar, señora? Usted como jubilada, ¿cuánto se aguanta? Capaz que me muero el año que viene y ya está. ¿Cómo dijo? Muy bien. Yo tengo cáncer, capaz que me muero el año que viene y ya no gasto más. ¿Cómo viene con el tratamiento? ¿Pero ve eso como una salida, señora? Y yo sí. Para mi edad sí, ya mis hijos son grandes, no tengo problema. ¿Cómo está llevando el tratamiento? Y en los remedios me compro un mes sí, un mes no. ¿Y el médico qué dice? Y después ponerle voluntad y ganas de vivir. ¿Y su médico qué le dice? Y nada, el médico me caga pedo, pero bueno. ¿Pero por qué? ¿Por el tema que...? No me alcanza, él quiere que tome los remedios, pero si a mí no me alcanza, no los puedo tomar. Tampoco voy a ir a robar para comprar los remedios. Hay que hacerle caso al presidente. Él dijo que los viejos estamos de más. Así que está bien, ya está. Cumpliendo, claro, es el plan. Bueno, señora, pero ¿usted cuántos años tiene? ¿Se imaginaba llegar a este momento de la vida, en esta situación, que morirse sea una alternativa? A mí sí, porque no molesto a mis hijos, no le pido a mis hijos. Pensalo, hija. La verdad no hay mucho más para decir después de esto. Pero bueno, en algún momento la paciencia se acaba.